Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llegar. Este texto que Jeremías nos trae a nosotros hoy, en el verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El profeta Jeremías, hermanos, era un sacerdote que nació en Anatot, de la tribu de Benjamín. Es decir, ¿de dónde sale la tribu de Benjamín? De alguien de Israel, ¿verdad? No. De las 12 tribus, pero Benjamín, ¿cuál era? El hijo menor de Jacob. Eso es muy importante, hermano. Porque esta tribu, la tribu de Benjamín, era una tribu que aunque no era tan numerosa, pero de ahí salieron gente poderosa. Por eso el que se llame Benjamín debe sentirse muy, muy bien. Y que averigüe quién era Benjamín para que viva la vida como Benjamín, el que vivía allá. Sí, porque Benjamín está muerto de risa, pero yo no sé hasta dónde llega el tema con la vivencia de Benjamín y Benjamín. Ahora, fue llamado al oficio profético siendo muy joven, hermano. Unos 70 años después de la muerte de Isaías es que aparece Jeremías. Y entonces, hermanos, se ejerció durante unos 40 años con gran fidelidad, hasta que los pecados de la nación judía completaron su medida y vino la destrucción. Cuando nosotros vemos, hermanos, este verso 11, y el verso 11 dice, porque sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos, ¿verdad? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué fácil, hermanos, si yo quiero en esta mañana, dentro de la parte del trabajo que yo hice con este texto, y les voy a presentar solo como el resumen del exégesis, porque, ¿verdad? Si no, duraríamos mucho. Yo quiero invitarlo, hermanos, con todo el amor, a que nosotros seamos responsables con la forma en que usamos la palabra de Dios y cómo impartimos las enseñanzas. Si usted enseña, hermano, la palabra. Y creo que todos los que estamos aquí enseñamos de una u otra manera, en nuestra vivencia, en nuestra vida. Y siempre andamos diciendo algún versículo a alguien. Pero yo estoy haciendo este llamado porque, hermanos, a nadie le gusta que lo citen fuera de contexto. Y Dios no es la excepción. Yo creo que nosotros no podemos citar fuera de contexto a Dios. Este texto yo lo he escuchado, hermanos, y si hay un texto que creo que todos nosotros hemos escuchado, es este texto. Este texto es uno de los textos más usados, hermanos. Porque sé que tengo planes, dice, porque pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, y casi siempre este texto lo colocan de una manera tan inadecuada, tan mal trazado, hermano, que de verdad uno se acongoja de oír ciertas cosas. ¿Como cuáles, hermanos? Bueno, que al final, hermanos, este texto, la gente muchas veces lo usa diciendo más o menos, Dios tiene todo lo mejor para usted. Usted más o menos es un pececito en la pecera del Señor y el Señor lo alimenta a usted todos los días. Así es que usted no se preocupe porque Él tiene para usted todo lo mejor, pensamientos de paz, no de mal. Y usted, Dios le va a dar lo mejor y de lo mejor. Así es como muchas veces trabajan ese texto. La mayoría de veces. En una interpretación malsana, en una interpretación muy mal. Ahora, creo que a todos nosotros nos gusta pensar en el futuro y que vamos a traer cosas buenas. Amén. Ahora, yo así lo espero. Y es bueno ser optimista en la vida. Después de todo, ¿a quién le gusta estar con alguien que se queje todo el tiempo? Con un pesimista, con un quejumbroso. Yo particularmente estoy trabajando cada día
en este tema de no ser pesimista ni quejumbroso, pero me falta mucho. Si no, pregunten aquí a la señora que está al frente. Aquí adelante digo. Yo oro, hermanos, todo el tiempo por mi familia y yo oro por la iglesia y que su futuro sea mágico y pleno y libre de dificultades. Es decir, yo también soy así, yo no soy como un escéptico, pero la realidad es que en este mundo no es un mundo de bienestar, hermanos, ni un mundo de futuro, ni de esperanza. Ya los desesperancé. Por eso los pusimos a orar del principio. Es decir, hermano, yo no estoy siendo pesimista, es una realidad. Usted podrá orar por sus hijos todo lo que usted quiera. Si quiere, llore, clame, hínquese, dele patatús, haga todo lo que quiera. Si sus hijos no oran, su oración no le funcionará a su hijo. Le funcionará a usted. Porque usted empieza a ser piadoso, a ser consecuente con el llamado de Dios, a ser una persona que está interpretando las escrituras bien, orad sin cesar. Pero a su hijo no le va a hacer ningún bien si su hijo no ora. Puedo transmitirlo de esta manera, me lo estoy dando a entender. Entonces, una cosa es que yo estoy orando por Rebeca, que lo hago todos los días y todos los días, y clamo, y entonces estoy cumpliendo mi papel sacerdotal. Lo estoy haciendo. Pero si Rebeca no ora, hermano, no funciona. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos, solo hijos. Y el hijo ora. Entonces nosotros nos rogamos, Señor, pero ¿hasta cuándo tú dijiste que tenías pensamientos de que tengo cerca de paz, de pues mal, Señor? Y mi hijo hecho una desgracia. Y el Señor tendrá todo el derecho de decirle, vea, es que su hijo no ora. Y yo no lo obligo y usted tampoco lo puede obligar. Por eso los textos, hermanos, tenemos nosotros que entenderlos en la forma en que están contextualizados y están, no sacarlos del contexto. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, hermanos, y yo les digo, oremos por nuestros hijos, la oración del justo puede mucho. Y cuando ese tema, la oración del justo puede mucho, implica que la oración del que está haciéndola, hermanos, de verdad le va a fortalecer en la crisis, le va a fortalecer en la inmediatez, le va a fortalecer en el desastre, le va a fortalecer en los tiempos de angustia. Pero hermano, nosotros tenemos que sentarnos y poner los pies sobre la tierra. Si usted y yo no oramos, por eso nosotros oramos aquí por las personas, pero siempre les decimos, nosotros queremos orar no por ustedes, no solamente por ustedes, sino con ustedes. Es diferente, hermano, que usted oiga este mensaje hoy, que usted ore hoy, a que usted piense que alguien va a poder oírlo y que alguien va a poder orar. Es decir, está muy lejos de todas aquellas cosas en las que Dios pudiera hacer algo. Sí me doy a entender. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Lo hago, hermano, porque como iglesia no debemos dejar de orar. Pero tenemos que orar en el sentido que Dios quiere que nosotros oramos, porque si no este texto, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que nosotros esperamos, del fin que yo espero es que mi hija sea un ministro de Dios, una ministra de Dios, que sea un poder y que sea la profeta del siglo y que sea una mujer poderosa que usada por Dios en prodigios, señales y milagros. Eso es lo que yo quiero. Pero ella ni se sabe la Biblia. ¿Qué la va a usar Dios? No sabe ni orar porque nunca ora. ¿Qué va a usar? Sí me voy a entender, hermanos. Dios quiere vasos de honra. Dios quiere vasos que nos postremos, que nos humillemos, que le digamos, Señor, aquí estoy. Sí, yo no sé nada, Señor, pero tú puedes hacer de mí todo lo que quieras. La oración del justo puede, cuando la oración hacia nuestros hijos vayan en ese sentido, en el sentido del redarguir del Espíritu. Porque si nuestros hijos no se mueven, si mi esposa no se mueve, si mi esposo no se mueve a hacerlo, lo más que la Biblia se acerca dice que la mujer santifica al hombre inconverso. Y esa parte de lo santifica implica, hermanos, que lo tiene bajo una cobertura en la cual está propenso para que el Espíritu de Dios pueda tocarle. Pero no va a hacer nada tampoco si el hombre no quiere entregarse a Dios. Si el hombre quiere seguir en la cantina, seguirá en la cantina. ¿Sí? ¿Sí, amén? Este texto, por eso es que se ha trabajado y se ha tratado muy mal. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque al final
es un uso inadecuado que se le da a este texto, hermanos. Porque cuando uno ve el contexto del pasaje, es más, vamos a verlo, hermano. En Jeremías 29:10, y yo puse ahí, la promesa de Dios incluye las consecuencias. Pareciera, el verso 11 está, y vea lo que voy a decir, vea qué revelación, hermano. El verso 11 está después del 10. ¿Cómo la ve? Parece como chiste, pero es que es cierto, hermano, y nosotros tenemos que entender que ese verso 11 no se puede desligar del verso 10, porque el verso 10, oiga, otra revelación, el verso 10 es primero que el 11. ¡Qué profundidad! Pero ¿por qué entonces lo sacamos del contexto? Vean que en el contexto histórico del pasaje del verso 10 se da en un tiempo de profunda desesperación. Los israelitas estaban pasando por un periodo de gran tribulación. Sus reyes y los líderes se habían corrompido con la religión cananea. Hermanos, se les había olvidado. ¿A quién se le ocurre olvidarse del gran milagro de que habían sido sacados por Dios de Egipto, de la esclavitud, de los latigazos, de la agresión? ¿A quién se le hubiera ocurrido, hermanos? Si ellos le contaron a sus hijos y la descendencia que entra lo sabía. Lo sabía, hermanos, que habían sido dañados, que habían sido maltratados, que el mar rojo se había abierto, cómo habían conquistado Jericó, cómo habían hecho tantas cosas, prodigios, señales, milagros. Ellos pudieron ver y les contaron, hombre, los codornices caían del cielo. Los codornices caían ahí para que hubiera de verdad el depósito de Dios estaba ahí. El agua que surgió de la roca, el mar se abrió, hermano. ¿Quién se le puede olvidar eso, hermano? Que usted vaya ahorita a Caldera a almorzar, si van por ahí me invitan, y que usted sencillamente diga, tengo que atravesar, yo no sé mucho, ojalá que no, tengo que ir a la isla del Coco. Y que entonces el Señor diga, bueno, está bien, pero vayas en el carro. Y que se me abra ahí de Caldera para adentro. Se irá uno por ahí, no sé, bueno, pero de Caldera para allá, una carretera, y que yo vaya en el carro. Con el mar abierto. ¿Cómo se me va a olvidar eso, hermano? ¿Usted cree que se lo puede olvidar a usted? No, era impactante lo que ese pueblo... Pero resulta que esta gente se les olvidó, hermanos. Empezaron, hermanos, corrompidos con la religión cananea. Y Dios llega al fin de su tolerancia, porque Dios también llega al fin de la tolerancia. Por si acaso usted y yo creemos que Dios nos va a tolerar toda la vida. Dios dice que no contenderé yo más con la carne. Ya lo dijo, lo declaró y después de ahí se lavó las manos. Y Dios dijo, yo no voy a contender más con la carne. Si usted quiere ser un carnal, sea un carnal. Yo con usted no me meto. Su mentira será mi verdad. Si usted miente y miente y miente, esa es su mentira y su mentira será mi verdad. Usted será y será sujeto a eso, hermano. Y Dios sigue actuando así, porque Dios llegó a un momento y que manda a Jeremías, al profeta Jeremías, a advertirles del terrible juicio venidero. Dentro de todo eso, hermanos, cuando Dios llega al final de la tolerancia, ¿sabes aquí? Dios llega al fin de la tolerancia, así que manda al profeta Jeremías a advertirles del terrible juicio venidero. Pero este es el contexto, hermanos. Ese es el verso del capítulo 29. En este contexto, por ejemplo, del capítulo, y no lo vamos a poder ver porque se nos sale muy largo, pero del verso 5 al verso 7, que empieza Jeremías a hablar, hermanos, Jeremías les empieza a decir, el Señor, en el verso 10, y yo quiero que noten otra vez, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. No antes, no después. ¿Hasta cuándo? Hasta los 70 años. Hasta después de los 70 años, Él iba a volver y despertar la buena palabra. Hermanos, la provisión de Dios también es consecuente con lo que Dios es. Es decir, hermanos, que la provisión de Dios y las promesas de Dios incluyen las consecuencias. Y yo quiero hacer el paréntesis aquí. Si usted se convirtió porque usted tenía toda una tragedia económica, mental, ¿verdad? De adicción, usted se puede convertir, hermano. Si el milagro de Dios se hace, pero la consecuencia usted lo persigue. Yo le cuento, vean, ¿cómo me convierto yo?
No, yo no voy a decir cómo me convierto yo. ¿Qué es el fenómeno que a mí me pasa cuando yo me convierto? Cuando yo me convierto, después de ser una persona adicta en muchas áreas de la vida, que yo tenía, yo, ¿verdad? Cuando tenía y podía, yo podía ingerir perfectamente, yo me ingería mis día a día, ¿sí? No, y no estoy, ¿verdad? No estoy rajando, no estoy contando. Yo en una sentadita, en una noche de copas, una noche loca, ¿sí? Yo podía fumarme unos 10 cigarros de marihuana y me podía tomar un buen litro de whisky con unas 10, 12 cervezas. Y salía como pura vida. Y eso era viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cuando no tenía eso era alcohol, ¿verdad? Bajé, un bajonazo del whisky para acá. Pero bueno, y así funcioné por muchos años, tanto así que yo dormía en las calles y vivía en las calles en cartones. Y así tomaba y así fumaba y así ingería. Y yo tomaba y tomaba y después tomé de todo. Yo tomé de todo. Piensen en algo de licor, yo me lo tomé. Es decir, así era yo. Ya yo no tomaba como un estado de ir a vacilar, yo tomaba porque ya yo tomaba. Entonces alguien diría, usted tenía así problemas de alcoholismo. Sí, sí. No, no, yo no tenía problemas de alcoholismo. El alcohol tampoco tenía problemas conmigo. Nos llevábamos muy bien. Siempre tomaba, siempre. Siempre era un adicto. Yo viví en una adicción muy fuerte en donde perdí trabajo, donde perdí hasta la forma de andar. ¿Sí? Perdí todo, hermano. Cuando Dios me rescata de mí, del suelo, y a mí no se me puede olvidar, durmiendo en esta acera, por eso esta iglesia yo la amo, ni existía, pero esa acera siempre existió. Por eso yo amo un poco de cosas, porque así dormía yo, así. Y cuando Dios viene y me levanta en su amor y su misericordia, Dios me restaura. Entonces dígame a dónde fui yo a restaurarme. ¿A dónde me llevaron? Me llevaron a la iglesia. Me llevaron a Cristo al mundo y a nadie se le ocurrió llevarme para que me desintoxicaran. Nada de eso. Y como yo tampoco sabía de eso, y los que estaban a la par mía tampoco sabían nada de eso, ni sanidad interior me hicieron. Pero las consecuencias siguieron. Dios me salvó. Dígame si no soy un milagro. Dígame que sí. Aleluya. Soy un milagro y vean. Qué guapetón. Pero ahí andan las consecuencias, todavía dando vueltas, hermanos, en la vida. ¿Por qué? Bueno, yo gracias a Dios soy una persona saludable, pero yo tuve toda una situación a nivel, y todavía estoy ahí padeciendo en la parte, y ya gracias a Dios, la parte bucal, porque imagínense lo que es pasar tanto tiempo sin lavarse los dientes, hermanos. ¿Qué va a tener ese tiempo para lavarse los dientes? Es decir, sí, cosas que Dios que hicieron y que yo veo una consecuencia y posiblemente otro poco de consecuencias a nivel, ¿verdad? Yo he sido muy perseguido por el diablo siempre, pero el diablo sabe que está vencido porque él sabe que Dios me rescató y yo fui una brasa, aleluya, rescatada de ese fuego, el piso de arrebatado del mismo infierno. Dígame si yo no iba para el infierno. Claro. Hermanos, estas cosas, entonces, y yo no estoy diciendo que esto que me pasó a mí tiene que pasarle a cualquiera que esté ahí. Yo estoy diciendo que Dios es poderoso. Y le estoy diciendo que las consecuencias sí se siguen. Y las consecuencias se persiguen. Porque, por ejemplo, yo hasta el día de hoy voy a Santa Bárbara de Heredia, de donde soy oriundo, a mucho orgullo. Santa Barbareño de nombre, ¿verdad? Y sapricista de corazón. Ahora está muy mal. Ahí me hacen señas de 4, 8. Ya yo perdí cuando íbamos como por 5, ya me perdí. Hermanos, cosas de estas, Dios hizo un milagro en mi vida, ¿o no? Pero las consecuencias están. ¿Qué es lo que quiero ministrar y aprendamos? Dios es un Dios poderoso para sacarnos y rescatarnos. Pero las consecuencias siempre tenemos que manejarlas. Por eso es que la paga del pecado es muerte. Si no, nadie se moriría. Amén, hermanos. Es lo mismo en este texto, en donde Dios va a traer bendición, pero lo dice, voy a traerla después de los 70 años.
Después de que usted pase por ahí, después de que esta tribulación venga, después de la circunstancia, después de la situación, hermanos, y aquí es donde tenemos que aprender como iglesia, que nosotros muchas veces, no, en medio de la circunstancia, en medio de la crisis, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, dejamos a Dios, ya sea por cosas buenas o por cosas malas, porque las cosas buenas, ¿cómo alejan a la gente de la iglesia, hermano? Casi siempre cuando la gente está en lo peor es cuando aparece en la iglesia, y cuando está mal y cuando está muy bien, usted tiene que llevarle la iglesia a cualquier otro lado, porque no aparece. Eso es una verdad que tiene que a nosotros, hermanos, revolcarnos, porque en las circunstancias donde yo requiero, hermanos, mantenerme firme en los principios de Dios, de dar, de orar, de ayunar, de evangelizar, de congregarme, hermano, tengo que mantenerme firme. Por eso a mí no se me olvida de dónde Dios me rescató. Por eso para mí eso es un privilegio. Para mí estar aquí es un placer, es un privilegio. Y cada vez que yo tengo que ponerme y que comer, y que yo me pongo aquí todo ese China y todo, es porque yo viví otro momento donde no tenía más que ponerme lo mismo, y lo mismo era casi nada. A mí alguien un día me preguntó, y no fue aquí, en Estados pastor, usted siempre sí que huele rico. Le digo, es que yo duré oliendo muy feo mucho tiempo. Es verdad. Y yo odio el olor feo, porque a mí el pecado huele feo. Entonces yo siempre huelo rico. Sí, amén. Bueno, digo mi esposa a veces me manda a bañar. No, tanto así no, pero de vez en cuando. El punto está en que la consecuencia. Entonces, ¿por qué nosotros no entendemos la consecuencia? La consecuencia tiene que ser trabajada, hermanos. Y eso es uno de los grandes problemas, y eso es otro tema, que a la iglesia nos cuesta manejar la consecuencia. Porque el pecado Dios lo perdona, pero la consecuencia usted la maneja. ¿Sí? Entonces nosotros vemos cómo cuando Dios llega a eso, vean lo que Dios les dice a ellos, que mientras tanto construyan casas, siembren jardines, les dice, en esos 70 años no se quede paralizado. En esos 70 años, hermanos, les dice, ustedes sigan adelante, construyan, siembren jardines. Ustedes hagan la obra, ustedes sigan adelante, ustedes no pueden paralizarse. Entonces, Dios, hermanos, empieza a través de esto a darle algunos pasos. Y el paso número 1 que Dios le da es, para nosotros, es que nosotros debemos de continuar haciendo lo que se supone que debemos hacer. Dios le dice que deben de seguir adelante, que deben mantener el curso. Dios le dice, hasta los 70 años yo vendré con una palabra, y esta buena palabra yo la voy a levantar después de la circunstancia, después de la crisis, después de que ustedes vivan 70 años. ¿Por qué no antes? Señor, ¿por qué no antes? Lo que analizábamos en la canción en la mañana. ¿Por qué no antes? ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese poder de Dios? ¿Por qué Dios no me sana ya? ¿Por qué Dios no me saca de esta crisis ya? ¿Por qué Dios no hace que los carajillos, los chiquillos, los hijos, de verdad se pongan las pilas y caminen en Dios y sean así como yo, pandereta? Y Dios dice, en el tiempo vendré y levantaré una palabra. El problema está en que no es nosotros los que podemos definir, son ellos los que tienen que definir, es cada uno. Este pueblo le dijeron, no, levante, siga creando jardines. Yo voy a venir con la palabra hasta que tengan ustedes 70 años. ¿Es un Dios que olvida? No, Dios nos da la provisión en la circunstancia. Y yo creo que en esto es donde tenemos nosotros que aprender. Este primer paso es seguir, continuar, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender es que Dios quiere que vivamos en abundancia ahora. Inclusive si tus circunstancias se ven lejos de ser ideales, hermanos, usted no debe sentarse sin hacer nada. Usted debe actuar, yo debo actuar. Hermanos, hay que seguir adelante, hay que mantenernos en el curso. Ellos no deben sentarse sin hacer nada, a esperar que se le otorgue algo. Dios quiere que tengan una vida abundante en la situación actual. Hermano, en la circunstancia en la que usted está, usted y yo en la mía, tenemos que entender que Dios está presente y que yo no puedo contextualizar y decir, es que Dios tiene pensamientos de mí para bien, a mí tiene que irme pura vida porque yo soy cristiano, porque no, hermanos, a las reinas de Dios, a las princesas de Dios, yo les digo, es tiempo de quitarse la corona y coger la espada, porque es tiempo de luchar.
¿Cuántos la agarraron ahí en el aire? ¿Sí la pescaron? Porque yo creo que eso es de Dios. Usted como princesa y reina, como princesa de Dios, es tiempo de quitarse su corona y agarrar la armadura y la espada del Espíritu y batalle por sus hijos, batalle por su vida, por la dignidad de ser mujer. Las mujeres están siendo pisoteadas hasta donde no más. Y tienen que levantarse porque hacen daño a todo cuando no se levantan en el poder del Espíritu. Y vea que estoy hablando de mujeres valientas como Esther. Y nosotros los hombres es tiempo, hermano, también de que emprendamos la armadura de la fe, de la esperanza. Hermano, y no echarnos a llorar, ay, me dejó, ay, no me quiso, ay, es que mi situación. Hermanos, el pueblo de Israel se hizo de otros dioses por esa causa. Por esa causa fue que el pueblo de Israel empezó a sucumbir ante la religiosidad y ante las cosas que no son Dios. Porque se les olvidó que Dios les dijo, sigan sembrando, sigan trabajando, sigan, dele. ¿Qué hermano? Usted tiene, no, yo no sé si Dios tiene, ¿qué tiene para mí Dios? No sé, ya Él lo tiene, soy su hijo. Yo no tengo que ser pastor, yo no tengo que ser ministro, yo no tengo que ser muy popular, yo no tengo que ser un hombre de mucha plata. No, yo tengo mi trabajo, tengo mi cosa y cuando Dios quiera me dará más. Y si Dios quiere no me da más. Y si Dios quiere me trae, si Dios quiere me lleva. Tenemos que seguir actuando y trabajando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dentro de esto, hay un paso. El segundo paso, y les decía que estoy haciendo todo el resumen de la exégesis o de la parte del trabajo que se hizo en poder, perdón, que aquí se me brincó. Entonces, cuando eso se me brinca, me extravío. Y cuando me extravío, es un lío. Una de las cosas que Dios les había advertido a ellos, hermanos, y cuando usted lee el capítulo 29, en los versos en adelante, 5, 6, 7, ¿verdad? Es que Él les dijo en 29:8, les dice, no permita que los profetas y adivinos que se encuentren en el mundo te engañen. Hermanos, este texto y este tema tiene que ver con que nosotros necesitamos voltearnos y mirar al Señor y no escuchar los falsos consejos, hermanos. Los falsos consejos, hermano, ¿cuánto falso consejo hay? Hay gente que en medio de los trabajos dan falso consejo. Aún dentro de las iglesias hay falso consejo. Aún dentro de la sociedad hay falsos consejos. Y Dios les dijo a ellos, ustedes no permitan que los profetas y adivinos que se encuentran en el mundo te engañen. Hoy hay un engaño, hermanos, que pulula, que está por todo lado. Y la gente lo oye, hermano. Y la gente a veces entra y los cristianos entran en ese mundo. ¿Por qué, hermano? Porque al final es gustoso oír cosas. Por eso hoy les hablaba de la parte de la música, porque nos gustan las canciones. Y yo espero que usted hoy le ponga mucha atención a las letras y usted sepa discernir el espíritu y decir y colocar dónde está esto en la escritura. Porque hay cosas que se dicen y se cantan que no son, pero nos gustan. Igual que hay cosas en el mundo que no tienen la apariencia de piedad, pero que al final, hermanos, son mentiras, son engaños. Entonces Dios les había dicho a ellos, ustedes tengan cuidado. Y nos dicen a nosotros, tengan cuidado de todas estas cosas, hermanos. Amén. Ahora, una de las cosas, hermanos, y yo creo que en esto, y ojalá que sí, yo quiero que todos leamos esto y que no solo lo leamos, sino que le digamos, Señor, de verdad, revélame esto. Revélame esto. 1, 2, 3. Ay, hermano, esto sí es una lucha, que es mucha. ¿Cómo cuesta, hermano, que nosotros como hijos de Dios entendamos este tema de la fidelidad de Dios cuando nos va mal? Pensamos que Dios se nos fue, pensamos que Dios no está. Pensamos que todo tiene que ser paz y prosperidad. No, hermano, sí, dependemos mucho de esto, claro. Pero el tema está en que Dios sí nos prospera. Y yo les puedo decir 50 cosas y usted me va a decir 100, de las cuales Dios a usted lo ha prosperado y a mí también. Dígame una cosa, de ese que le conté, que estaba en el caño, tirado en los arrabales, tirado en el cartón, y a este otro que está aquí, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Dígame. Díganlo con alegría, hermano. Yo soy prosperado, bendecido y en victoria, aunque tenga otras dificultades financieras o de salud, que gracias a Dios de salud por ahí ando bastante bien, o que tenga otras, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no nos fijamos en eso? Usted ha sido bendecido, prosperado, victorioso. Usted tiene más de lo que usted tenía en otro momento. Ve a Jorgito a la par de Flor, Roberto a la par de Jimena. Sí.
No, ni qué decir Iris, ni qué decir Iris. Iris a la par de don Gerardo. Es decir, Juan José, qué lamentable. Bien, pero bueno, no, es que de verdad, ¿dónde están las esposas de usted y de usted, señor oficial, don Jamie? No está, tampoco. Vean, hermanos, están solos. Pero qué bendición, Pablo, con Francini, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Y qué bendición son ustedes, hermanas, que han permanecido. Doña Yalile, la hermana, así, hermana. Y sí, me olvidé el nombre siempre, doña Alicia. Y la bendición, hermanos, dígame si no somos prosperados. Dígame si no hemos sido victoriosos. Dígame si Dios no nos ha sacado las circunstancias. ¿Verdad, tía? Tía de Lisette y de Nati. ¿Verdad que sí? Doña Cristina, ¿verdad? Cinita, que la ha luchado, que le ha ido fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? Abu, ¿verdad? Es decir, Ronald, ¿verdad? Tiene una nieta, ¿verdad? Preciosísima. José, ¿ah? Y Emma. No, hermanos, Dios nos ha dado más. Pero no debe depender de que todo nos vaya bien en la vida, hermanos. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Dios ha vencido. Tenemos que seguir orando por nuestros hijos, tenemos que seguir orando por el trabajo, tenemos que hacer círculo de oración para que Dios venga y prospere esta iglesia y caminemos y cambiemos y restauremos el muro. Y hagamos cosas bonitas para la gloria de Dios. Claro, hermano, yo lo deseo, pero de eso a tratar de un texto en el cual no se aplica, no está correcto. Entonces, la escritura nos dice entonces, me invocaréis. Ve qué interesante. Cuando la fidelidad a Dios no depende de cómo yo me vaya en la vida, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está el punto, hermano. Yo tengo que buscar de todo vuestro corazón. El punto es que yo debo buscar a Dios. Yo no debo de buscar a Dios porque me va bien, hermano. Ni tengo que buscar a Dios porque me vaya bien, porque de todas formas con Dios a mí me va bien. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy bien con mi Dios. En Dios lo tengo todo, hermanos. Todo y más. Amén. 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 Sí. Lo tenemos todos, estamos completos. Somos unos campeones todavía. Todavía somos campeones. Es decir, estamos poderosos en Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. El punto 3, hermanos, está en que el paso 3, hermanos, todos estos pasajes a nosotros nos muestran, estos pasajes, vea, en Lucas 16:16 y en Lucas 13:24, a nosotros la escritura aquí nos dice, hermanos, que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice que Jesús dijo, desde entonces, en 16:16, entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En el otro verso, en el verso de Lucas 13:24, Jesús también les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta. Hermanos, la palabra que Dios usa aquí, esforzado, significa luchar, batallar. Necesitamos batallar, hermanos, entrar. Y este paso 3 es que hay que esperar al Señor como pueblo. Lo que Dios les había dicho a ellos en esos 70 años, espérenme como pueblo. Y es lo mismo, hermanos. Él viene por una iglesia, Él viene por un pueblo. Él no viene por un individuo, hermano. Él viene por una iglesia. De ahí lo fuerte y lo difícil que es, hermano. Porque si usted no me quiere mucho a mí y yo soy pueblo de Dios, si usted es pueblo de Dios, usted me va a tener que terminar queriendo, hermano. Mejor quiérame. ¿Sí me debe entender? Porque Él viene por un solo pueblo, hermano. Usted no podrá tener mucha química con alguien, pero al final de la jornada, ¿cómo vas a vivir en el cielo con alguien que no tiene química? Ahí no se vale. Ahí Dios te va a decir, no, usted entonces no puede entrar porque, ¿verdad? O eso no es. Entonces, hay un esfuerzo que hay que hacer. Esforcémonos, hermanos, para entrar. Esforcémonos entonces, porque el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esforcémonos por entrar por la puerta angosta. Esforcémonos en estudiar la Biblia. Esforcémonos en ayunar. Esforcémonos en venir. Esforcémonos en dar, hermano. Esforcémonos en todas las cosas, porque el reino de los de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, hermano. Amén.
Amén. Es decir, es de fuerza, es de poder. Dios nos está diciendo, no es tan sencillo. Ustedes tienen que buscarme de todo corazón. No es tan fácil. Sí, nosotros entramos por la gracia, entramos por gracia, por pura gracia, por pura misericordia, pero una vez adentro, usted tiene que dar la batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que dar la batalla de la fe. Hay que esforzarnos, porque las cosas son difíciles, porque no todo sale como nosotros queremos. Hermano, a nosotros las cosas no es que nos salgan mal, es que Dios tiene un propósito en cada circunstancia. Oh, qué bonito me sonó. A nosotros no es que nos salga el asunto mal, es que Dios tiene un propósito en todas las circunstancias. Amén. Ah, qué bonito. Es como hoy aprendí en la parte devocional hoy, que el cerebro, que a usted no se le olvida nada. Diga, a mí no se me olvida nada. Y usted va a decir que seguro que sí, ¿verdad? Pero no es cierto. A usted no se le olvida nada. Lo que pasa es que usted no recuerda todo. Pero el cerebro, no, usted no se le olvida nada. Lo que pasa es que usted no recuerda todo. Porque el cerebro no se le olvida nada. Inclusive parece que cada 3, yo no sé cuánta información es que acumula, como miles, pero todo el día. Usted se puede cansar en su cuerpo, pero la mente no se cansa. Entonces cuando le dice, es que tengo la mente cansada como para ir al estudio bíblico, es mentira. La mente nunca se cansa. Nunca se cansa. El cuerpo sí, pero el cerebro no se cansa. Trabaja inclusive hasta después de los 70 años. Es que el cerebro ya empieza a tener otro asunto ahí. Cualquier cosa de estudios cerebrales me avisan. Póngale porque... Entonces, hermanos, y vamos a ir terminando. En el paso 4, el punto es que tenemos que recibir la promesa de Dios. Y aquí está este verso, hermanos, que yo quiero que ustedes también me acompañen ahí. En el verso, este verso de esperanza, hermanos. Vean en el verso 12. Vean el verso 12. El verso 12 dice, ahí va, me invocan, ¿verdad? Cuando él dice, ustedes me van a invocar. Aquí estoy yo y usted también. Me van a invocar, entonces me invocarán y van a venir y van a orar y yo los voy a oír. Oigan este proceso. Él dice, ustedes me invocan, pero no solo me invoquen. Por eso es que yo les digo y les estoy diciendo, hermano, la circunstancia no puede ser la que a mí me apague. Y también tiene que ser un asunto de acción. Por eso le decimos, vengan para que oremos aquí. Es de acción. Yo puedo invocar el nombre del Señor, pero usted tiene que venir. Dice, invoquen. Vienen, oran, ¿verdad? Y después de todo esto, de que ustedes me invocan, de que ustedes vienen y oran a mí, entonces dice, yo los voy a oír. Ahí está la promesa de Dios. Es esperanzador, ¿verdad? Él me va a oír. ¿De dónde a nosotros se nos ocurrió que se me va a resolver el problema cada vez que oro? Yo no sé de dónde, pero Dios dice, no, yo lo voy a oír y yo le voy a dar lo mejor que usted necesita. Lo que pasa es que lo mejor que Dios nos da a nosotros a veces no es lo que nosotros creemos que es lo mejor. Qué lamentable, ¿verdad? Porque yo sigo y quiero creer que Dios me ha dado a mí lo mejor. Esta iglesia es una bendición de Dios en la cual yo sirvo. Esto es lo mejor que a mí me pudo haber pasado. No hay otra cosa, hermano. Yo no anhelo ninguna otra cosa más que verlos a ustedes y ver la iglesia siempre. Entonces, vean el verso 13, vea que otra esperanza. Me buscan, me hallan. Entonces, hay que buscarlo, hermano. Hay que encontrarlo, pero tienen que hacerlo de todo corazón. Este paso 4, hermanos, es recibir esa promesa. Hermanos, en medio de todo esto, cuando nosotros lo buscamos, se abre toda la expectativa y el verso 14, hermano, que es un verso importantísimo, ¿verdad? Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Hasta en el verso 14, lo que dijo en el 11, se está cumpliendo, hermano. Es decir, que pasó todo un proceso
Y en este verso 14 dice, entonces haré volver vuestra cautividad. Y no solo eso, yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. El Señor no tiene ningún problema, hermanos, de que usted se sienta resentido. Él dice, no, de donde yo los puse, de donde yo los arrojé. Yo fui el que los mandé a ustedes ahí cautivos. Yo soy el que los tengo en esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el que los tengo en ese momento. Usted está en ese momento porque yo lo tengo a usted ahí. No es el diablo, hermano amado. No es nadie el que lo tiene usted ahí, es Dios. Dios es fiel y justo. Y usted podrá decir, sí, pero me siento así como con un cólico ahorita. Pero estoy así como medio hecho leña, como Dios no se ha equivocado. La revisión le toca a usted y me toca a mí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy así? ¿Cuál es mi circunstancia? ¿Cuál es el asunto de la consecuencia? Hermano, yo no puedo, ok, yo digo otra vez, la consecuencia, Dios me perdona, Dios me ama, Dios me da respuestas, Dios me da solución, pero la consecuencia, yo tengo que trabajarla y tengo que manejarla. Y no es una condenación, no es un látigo de Dios, no, es la misericordia de Dios y ojalá no se nos olvide dónde hemos caído. Por eso tal vez uno tiene sus cargas en medio de la cosa. Yo cuando veo personas por allá tiradas y por allá, mi corazón cuando llueve, cuando empieza el invierno, yo me acuerdo de muchas cosas y taca, ¿verdad? Y esa cosa, porque las consecuencias a uno, hermanos, de una u otra manera lo persiguen. La suya. Entonces, Dios no lo ha hecho mal. Lo que pasa es que la consecuencia tiene que ser trabajada. Y no es para echarnos a morir, es para envalentonarnos, es para sembrar, es para hacer jardines, es para crecer, es para entrarnos y esforzarnos en el reino, es para estar, es para orar, es para ayunar. Hermanos, si a usted le va muy mal, desayune más. Y si a usted le va más peor todavía, dé más. Y si usted todavía siga a Jesús, Él no se ha equivocado, tal vez es la única forma en la que usted se va a mantener en el reino de Dios. Tal vez si usted esté muy bien, con suerte usted ya no estaría. Y ustedes conocen un montón de gente que les pasa así. Nomás tienen trabajo, se olvidan. Nomás tienen la esposa, oraron y ayunaron por la esposa y ahora ya la esposa ya no los tiene en iglesia. Oraron y ayunaron por el trabajo y ya el trabajo lo sacó. Es verdad, hermano, y es lamentable y es durísimo. Pero eso es una verdad que se vive en el pueblo de Dios. Pero vean lo que el Señor dice. Entonces yo lo voy a venir de todas las naciones, de todos los lugares donde yo los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. La promesa de Dios para el pueblo de Israel es, yo los voy a hacer a ustedes llegar a donde yo los quiero. La promesa de Dios para nosotros, la iglesia, es, Él vendrá por nosotros y nos llevará. Porque muchas moradas, qué bonito, ¿ah? Muchas moradas hay en el cielo, en donde nosotros, hermanos, tendremos lugar. Amén, amén. Dígame si no hay consuelo. Necesitamos consuelo, hermano, de cualquier lado. Consuelo, porque Dios tiene para nosotros un plan perfecto. Perfecto. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos. Él ha vencido al mundo. Él nos va a traer, hermanos. Él nos va a llevar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, búsquenme y vivirá. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Entonces, efecto contrario, dirían algunos que son muy buenos y que conocen mucho, la psicología inversa. Si yo no lo busco, me voy a morir. Eso es verdad. Dios no cambia. Dios dice, búsqueme. Hay que esforzarnos para buscarlo. Hay que entrar duro, hermanos. Fuerte. Sí, a veces no es nada fácil levantarse temprano, ir y trabajar y después venir a la iglesia y después ir y trabajar y llegar a la casa a trabajar más y después ir y venir y orar y sí, y la dificultad y la circunstancia y los hijos y la situación y el jefe y la falta de trabajo y las finanzas y sí, hermanos, y los socios todo es difícil muchas veces y el matrimonio se vuelve pesado pero tenemos que forzarnos y ser valientes y decir, Señor, no. Viene la palabra y aquí está la palabra de Dios para nosotros en esta mañana, hermano. Él nos va a llevar a puerto seguro. Si nosotros nos mantenemos, porque Él no nos quitó del mundo. Él nos tiene en el mundo, pero no somos del mundo. Mientras estemos aquí, esforcémonos, busquémoslo, porque hay mucho que hacer, hermano. Amén. Que no nos ganen esos momentos de difícil situación.
Y yo sé que a veces no es triste estar enfermo, es triste estar en una situación X, Y, como muchos hermanos están viviendo aquí, hermanos, que mi corazón se parte. Pero que al final nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque Él nos ha prometido algo mejor, hermano. Él nos va a llevar de regreso a donde Él sabe que habrá paz, no habrá tristeza y no habrá dolor. Amén. Buscadme y viviréis.